decía que hace poco una jueza ha negado la deportación de Manuela Pic. Yo creo que es justo que creamos que la jueza ha actuado en derecho, sin ninguna clase de presiones, sin ninguna motivación. Yo creo que hay que tener un espacio de optimismo y que pues la jueza ha actuado como debía actuar. No sé qué piensan los demás, no sé qué piensa el panel. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Yo felicito tu optimismo, Carlos. Lamentablemente en el sistema judicial que vive hoy el Ecuador hay mucho espacio para que se levanten dudas en torno a la actuación de la justicia sobre este caso. Primero hay que felicitar a quienes han estado luchando por la liberación de Manuela Pic, sobre todo a Carlos Pérez Guartambel, su pareja, su conviviente, el líder de la Ecuarrunaria, en un caso que, más allá de la parte política, ha despertado la simpatía y la preocupación del país a través de las redes sociales, porque es un caso humanamente doloroso. Ver que se pretenda atentar en contra de una familia, ver que se pretenda deportar, lo cual ha sido fallido, a una mujer que estaba dedicada aquí a la Academia del Periodismo simplemente por participar en una protesta, que además desde la versión oficial se diga que la policía la protegía cuando ha circulado un video que lo ha visto todo el Ecuador, donde constan agresiones en contra de ella, pues ha indignado a la gente. Uno podría pensar que es indignación encima tratándose pues de una mujer físicamente simpática, una mujer extranjera, políticamente para el régimen pueden haber dicho aguántame aquí en la mano, mejor no la deportemos que se va a empeorar la cosa. Y enhorabuena, sea por lo que dice Carlos, porque se ha fallado en derecho, o sea porque ha habido una orden política de no causar más perjuicio a la imagen del gobierno. Con este tema, enhorabuena que se haya ordenado su liberación, pero ¿no crees que hay un espacio para el optimismo? Bueno, esto es un proceso en el que una mujer ha sido acusada, ha ido a una autoridad competente, a un juez, y el juez ha fallado en derecho. ¿Tú no crees que hay espacio para que el país piense que se puede llegar, después de todo esto, después de todo este proceso, a una solución pacífica, a que lo que están pidiendo los indígenas, que es el archivo de las enmiendas constitucionales? ¿Tú no crees que la Asamblea puede entrar en razón y archivar las enmiendas? ¿Tú no crees que es posible llegar a buen puerto? Carlos, mira, yo siempre voy a mantener el optimismo y pienso que es un deber de los ecuatorianos mantenerlo y luchar, porque si uno piensa que eso es imposible, entonces ya todos tiramos la toalla. Y evidentemente eso es una alternativa inaceptable. Lo grave es que tengamos un sistema judicial donde estemos discutiendo esto. Normalmente en cualquier país civilizado uno debería dar por sentado que las decisiones judiciales son independientes, pero cuando tienes una función judicial cuyo Consejo de la Judicatura lo preside el exsecretario personal del presidente de la República, cuando se han visto tantos casos de manipulación política, claro que queda la duda. Nunca lo sabremos, estamos especulando, por supuesto, si es lo uno o lo otro. Hay que asumir, y yo en eso coincido, la buena fe de la jueza, pero lamentablemente vivimos en un país cuya falta de garantías judiciales deja sembrada esta duda. ¿Fue un fallo en derecho o fue una decisión política de ya no avanzar en este caso, que es la punta del iceberg, eso sí, de más de 70 detenidos, de los cuales no se habla tanto, no se los conoce a todos con nombre y apellido, pero que están ahí también perseguidos judicialmente? Hay que ver si en esos casos todos los jueces tienen la imparcialidad de fallar en derecho y de liberarlos porque no han cometido delito al haber protestado pacíficamente. Si alguien se ha excedido, tiene que haber una prueba concreta de ello y por supuesto aplicarse la ley. Bueno, lo que pasa es que han sido detenidos, el proceso ha sido violento, hoy mismo han habido enfrentamientos con militares, hay agentes del orden heridos, eso, la violencia lo hemos visto. Pero el tema es cómo llegamos a este estado de violencia, ¿no? O sea, yo comparto con Héctor en que al menos existe una justificación para la suspicacia, ¿no? Efectivamente, todo este caso era políticamente inconveniente para el gobierno, políticamente costoso para el gobierno, y evidentemente esta resolución entra dentro de los cálculos políticos favorables al gobierno. Al gobierno le interesaba que esto no se haga más grande, ¿no? La violencia, hemos sido testigos, todos los que hemos visto las imágenes, hemos sido testigos de que
ha habido violencia por parte de los manifestantes, como también ha habido represión policial exagerada, como es el caso específico de Manuela Pic, donde está el video que se ha hecho público. El tema es qué es lo que va a hacer el gobierno en adelante para enfrentar, para tratar de apaciguar los ánimos. Y ahí es donde yo, a diferencia de ustedes, no soy tan optimista, porque no veo que el discurso del gobierno haya cambiado, por el contrario. Este era el momento para que el gobierno haga un gran llamado a la unidad, al diálogo verdadero, no ese diálogo de sordos, que es lo que ha venido planteando el presidente y Alianza País hasta el momento. Pero ¿no? Con respecto de Manuela Pic hay que hacer una puntualización. Lo que ganaron ellos hoy día fue que se negó la orden de deportación. Sin embargo, el siguiente paso en el proceso es apelar a la cancelación de la visa. Entonces son dos instancias distintas. Hay que ver cómo responde el gobierno ante la apelación de la cancelación de la visa y si se insisten en el proceso de que ella termine sus funciones y sus actividades políticas y académicas en el país, ¿no? O sea, hay que ver, ahí podremos medir, eso será un buen termómetro en cuanto a la voluntad del gobierno y sus funcionarios. Bueno, esta es una historia fabulosa, es una historia del triunfo del amor, del triunfo de la justicia, del triunfo del bien, pareciera, o sea, yo creo que deberíamos estar optimistas de lo que ha pasado hoy. La imagen de Manuela Pic y Carlos Pérez hoy besándose luego de la resolución de la jueza, la actuación de ella en el proceso, ella ha ido a hablar en quichua, ella ha dicho que tiene derecho a permanecer en el país, porque dice pertenecer a la misma nacionalidad que su compañero. Habla de una nacionalidad ancestral, de hecho que ella está viviendo con él, que son cónyuges, marido y mujer, y que ella pues ha asumido la nacionalidad y la cultura de él. Me parece que es una historia fabulosa esta. Sí, pero con todo respeto, no podemos dejar olvidar a quienes siguen detenidos por culpa de todo este sistema violento que ha generado de lado y lado víctimas, tanto del lado de la fuerza pública como del lado de los marchantes. Así que si bien es cierto, de hecho el color rojo hoy cabe para poder decir que ha triunfado el amor, que es una historia muy bonita, pero no nos puede sacar de la realidad en la que estamos viviendo del sistema violento. Hoy en la mañana leía que en Loja también habían tenido confrontaciones. Entiendo hoy que un grupo de personas que acompañaban a Guillermo Lasso también fueron atacadas en Cuenca. En Quito tienes violencia. Entonces, ayer en el estadio, en Barcelona también tenías violencia. Entonces, Ecuador se está convirtiendo en un país violento. Yo creo que eso es lo que realmente nos tienes que llevar a pensar. Más allá de que sí, nos parece chévere de ver un beso tan significativo como el que tuvo Manuel y Carlos, que nos invitan pues a soñar un poco y a tener ese optimismo. Yo creo que no debemos de perder los pies en la tierra y debemos aterrizar y seguir viendo imágenes como las que estamos viendo ahí ahorita, donde nos demuestran que el Ecuador está teniendo violencia, así sea en distintas partes, no en todo el país, y que obviamente estamos viviendo un estado de excepción donde nos tienen un poco como que coartados de opinar. Hoy día yo conversaba con algunas personas y dicen, no puedo decir nada porque estamos en estado de excepción. O sea, ¿es este el Ecuador que queremos? ¿Es este el Ecuador que quienes gobiernan realmente quiere tener un país que esté sumido en violencia, que esté apenado de opinar, que esté castrado realmente de decir las cosas? Yo con todo respeto discrepo. Yo no creo que el país está sumido en violencia. Yo creo que el país está sumido en un movimiento social importantísimo frente a unas protestas de fondo en cuanto al rumbo de nuestra nación. Creo que la violencia que hemos visto estos días ha sido algo coyuntural, algo también, por ejemplo, la manera en que como decías tú, Héctor, la manera en que la toman presa a Manuela Pic. Ella no estaba, digamos, haciéndole daño a nadie, ella estaba manifestándose en la calle. A ella la apoyaban, dijeron. No, eso quiero decir, la policía fue estuvieron ahí muy para fuerte apoyarla. la forma que lo hizo, estuvo fuera del lugar por completo, pero yo no diría que eso hace un reflejo general de que el país está sumido en violencia. No, yo creo que sí, yo creo que estamos entrando en una espiral peligrosa que sabemos cómo ha comenzado, pero no sabemos dónde va a terminar. Pero estás entrando. Estamos entrando en un proceso violento. O sea, yo personalmente vi imágenes de lo que fue la marcha del día jueves aquí en Guayaquil
y la actitud que tenían ciertos manifestantes, hay que decir las cosas, o sea, era muy violenta, con intención de atacar a la policía. Obviamente son elementos aislados y tampoco se puede hacer una generalización. Ni tampoco pero se el puede grado decir de que la marcha es crispación, el grado de crispación al que hemos llegado tiene que remecernos y debería remecer a las autoridades. Es decir, ¿cómo hemos llegado a este estado en el cual los ecuatorianos están enfrentados unos a otros? Mira, Eso tiene que enfrentarse. Hay que ponderar un poco la situación. Es verdad, ha habido actitudes violentas el día jueves, tanto en Quito como en Guayaquil, en todo el país. Hubo unos enfrentamientos, hay heridos, hay 75 presos, 75 personas procesadas por la Fiscalía, pero yo creo que de allí a decir que hemos entrado a una situación de violencia, yo creo que estamos exagerando un poco la situación. Yo coincido en parte contigo, Carlos. Ecuador primero es un país de paz y tradicionalmente ha sido un país de paz. Eso es una realidad. Yo estaba el jueves en Quito, el día que se produjo la detención. Yo no vi los hechos de primera mano, pero estuve alrededor de 2 horas en el centro histórico de Quito y la mayoría de gente que había ahí, primero estaba el grupo de los indígenas que de toda la sierra habían ido a la capital, pero también había mucha gente que iba en familia, iban con niños, señoras, hombres y mujeres mayores, en una actitud pues muy pacífica, gritaban y vociferaban consignas tranquilas. Por ahí había un par de mangajos que sí se les dio un poco la mano. Sí, efectivamente, algunas esas personas cosas se les fue la mano. ocurren. Sí, tampoco vamos ahorita a satanizar o a exagerar cuando están miles de personas, como ocurrió ese día en Quito, decenas de miles en la calle. Eso incluso me contaban hoy en Guayaquil que acá como que no se ha percibido que había tanta gente en Quito. Había hartísima gente en la capital el día jueves. Y no solo eso, sino que llegaban al centro histórico, nos quedábamos un rato y de ahí, cuando uno salía, uno veía que la misma cantidad de gente que salía venía entrando. Entonces, fue una jornada larga de manifestación en su mayoría pacífica. Yo sí coincido en que eso sí, y me parece que ha faltado un poquito ahí de parte de la oposición, hay que rechazar de manera enérgica la violencia, porque si es verdad y se ha visto en los noticieros, a mí me sorprendió ver al día siguiente que yo no vi actos de violencia en Quito, pero ver en el Universo, por ejemplo, imágenes de gente quemando llantas. Yo decía, bueno, esa no es la forma. No solamente pero son quemando casos llantas, aislados, no es la mayoría de la gente que está el en la atropello calle. que tenían en la fuerza pública, recordemos pues que también hay Pero el tema de fondo no son los hechos aislados. El tema de fondo es el grado de división. O sea, yo, por lo menos en las conversaciones que puedo tener en diferentes ambientes, veo un grado de hastío, de molestia, inclusive de violencia verbal, que yo personalmente no recuerdo haberlo visto nunca. Pero Están yo creo, Es un grado de crispación lo que estamos viviendo actualmente. pero tanto yo creo que no estamos viviendo un momento de violencia vertiginosa, que me parece exagerado el decreto de excepción, el estado de excepción declarado por el presidente de la República. Por supuesto. O sea, la situación no es para ir a un estado de excepción. Oficialmente esto se ha tomado por el volcán Cotopaxi, pero tampoco parece ser que fuera una situación. El volcán no está erupcionando, no hay una situación de tragedia que uno diga, pues el gobierno necesita tomar unas medidas de urgencia. Yo creo, o sea, ni siquiera en la guerra del CENEPA se decretó un estado de emergencia, un estado de excepción. de censura, Censura previa. De censura a los medios de comunicación. Yo creo que esto es un problema, serio, porque ¿qué es lo que está pasando? Que yo creo que no, los ciudadanos no están en capacidad de enterarse a plenitud de lo que está ocurriendo. Lo cual incluso puede ser perjudicial, con todo respeto, porque si se produce, por ejemplo, hoy en la época de las redes sociales donde uno recibe información de manera inmediata, decretar que solo uno se puede informar por fuentes oficiales y resulta que una información llega tarde al gobierno o al municipio o a la entidad de gobierno pertinente, o sea que uno no puede informar por Twitter que está pasando algo y a lo mejor salvar la vida de alguien, es hasta absurdo. Y es absurdo además que el estado de excepción sea a nivel nacional, pues imagínense, los de Galápagos están con estado de excepción
porque en Cotopaxi, en la región continental, hay problemas con volcán. No tiene eso ninguna lógica. Con todo respeto, yo también considero que está mal haber declarado en todo el territorio nacional, porque no da. Distinto es que de verdad haya habido ya algún tipo de remesón, que haya habido algún tipo de percance que te haga a ti tomar esa decisión. Así que yo tendré un poco de no sé, malicia tal vez, o no saber, quisiera saber el por qué está en todo el territorio nacional, quisiera saber por qué están todos esos puntos, porque si hablamos de la censura sobre escribir en redes sociales, ya la vivimos hace 15 días, o sea, lo único que están haciendo ahora es tener una especie de marco jurídico, por así decirlo, o de legalidad, para poder decir, te capturo una conversación o te espío una conversación para poderla tener. El Estado, es lo que a mí se me ocurre. El ¿no? decreto, además de establecer censura a los medios de comunicación sobre el tema de Cotopaxi, también menciona la suspensión de los derechos de libre tránsito, de reunión, y de inviolabilidad de domicilio y de la inviolabilidad de secreto de las comunicaciones. Y entonces resulta que porque hay una erupción en el Cotopaxi, puede darse el hecho de que se suspenda la libertad de reunión en Esmeraldas. Claro, y ahí uno vuelve a las especulaciones, como hablábamos del caso del sistema judicial, ¿no? No dicen que es para reprimir, por ejemplo, como dicen algunos en la oposición. Pero claro, frente a un estado de excepción tan absurdo en sus propios términos, uno dice, aquí hay algo más, pues que esto no tiene sentido que la libertad de asociación se pueda reprimir en Esmeraldas o en Loja por lo que pasa en el ¿Por qué se puede suspender el secreto de la comunicación en el Oro? Claro, cuidado, es un pretexto para, en la coyuntura de las protestas, utilizar el estado de excepción para violar libertades individuales, que los hechos coinciden y uno se lleva a preguntar. Los hechos coinciden y la actualidad coincide, que ha habido una marcha, que han habido abusos, que ha habido una censura fuertísima, pero no nos olvidemos que en el 2011, cuando fue el tsunami de Japón, también hubo un estado de excepción nacional por 60 días por una amenaza de tsunami. Lo que pasa es que el contexto en ese momento era distinto y la gente no reaccionó como reaccionó. Pero no se estableció en ese momento censura de prensa. No hubo censura, pero sí hubo estado de excepción a nivel nacional. Un estado de excepción que servía para poder movilizar recursos, para poder... Pero a nivel nacional, frente a un tema que era de las provincias... Pero es que el tema es que hay razones para ser suspicaz. Yo estoy de acuerdo. El tema. No, a ver, es que decretar el estado de excepción tiene sentido. El problema son los términos de ese estado de excepción. Si dijeran en las zonas aledañas hay estado de excepción para movilizar recursos e incluso restringir la libertad de tránsito, porque obviamente si erupciona el volcán, tienes que decirle no pases por acá y cierra una carretera. Eso es totalmente razonable. Lo que no es razonable es que pongas una censura previa y que el efecto sea a nivel nacional. Pues, ¿qué tienes que hacer en Huaquillas, como dices tú, o en Loja, o en Manabí, o aquí en Guayaquil con que el Cotopaxi esté erupcionando? No tiene ningún sentido. Entonces, cuando hay este absurdo, la gente especula, porque dice, entonces hay algo atrás, porque bobos no han de ser. No tiene sentido, pero el gobierno, yo coincido con ustedes en que no tiene sentido, pero el gobierno lo que está es utilizando herramientas que tiene disponibles en la Constitución, porque el decreto no es inconstitucional, el decreto está escrito de acuerdo a las reglas establecidas en la Constitución. Que no estemos de acuerdo, que no nos guste, eso es otra cosa. Bueno, sí, hay que reconocer que está dentro de la Constitución, lo cual me hace meditar. Debería estar sobre en dos cosas. No es que deberíamos alegrarnos porque esté de acuerdo con la Constitución. De hecho, todo debería estar de acuerdo a la Constitución, una Constitución que ellos mismos redactaron. Entonces, no tiene por qué llamarnos la atención que hagan las cosas bien. Es más o menos como regresábamos al primer tema, que porque obviamente una jueza actúa en derecho, entonces ahora tenemos que todos analicemos un poco el tema. Está dentro de la Constitución que el presidente puede dictar un decreto de estado de excepción cuando ocurre una catástrofe, una situación de catástrofe. Sí. Sin duda. Está ocurriendo, nos encontramos en una situación de catástrofe. Hay una amenaza. Sí, el país se encuentra en una situación de catástrofe. El país no, las zonas aledañas. Yo también justo estaba en Quito, que fue al día siguiente. Claro, uno dice, está cayendo ceniza. Yo la fui a dejar a mi esposa a Tababela al aeropuerto. Cuando regresaba olía a azufre en el carro. Dice,
algo pasa, sin duda. Pero ojo, una cosa es constitucionalidad de forma, otra cosa es constitucionalidad de fondo. Yo te puedo poner todos los requisitos y copiarte el texto de la Constitución, pero tiene que haber una motivación prevista en la Constitución para que tú hagas eso, y sin duda. Todo está prevista. Si tú crees que sí está el país en un estado de catástrofe, entonces se justifica. Sí, pero ojo, si tuviéramos una Corte Constitucional o jueces constitucionales independientes, dirían, a ver, presidente, usted está violando libertades individuales en un decreto de estado de excepción. Para eso la Constitución lo autoriza, siempre que justifique proporcionalmente esa violación. Está justificado que violes la libertad de información en Zamora Chinchipe porque hay amenaza de corrupción en el Cotopaxi. No, pues. O sea, cualquier persona en su sano juicio no te va a decir que eso tiene una motivación de fondo. Una cosa es que de forma tú puedes decir el papel aguanta todo. Porque, pero claro, tiene que haber ese análisis serio sobre la realidad que ocurre. Pero es que adicionalmente estas son decisiones que no se toman en el vacío. Es decir, hay todo un contexto en el cual el gobierno se ha manejado a lo largo de los años y que se ha acrecentado en los últimos meses, en el último año, de una actitud de persecución a la libertad de expresión. Entonces, dentro de ese contexto, ¿verdad?, del gobierno atacando, el presidente de la República atacando diariamente a la prensa, los periodistas, medios de comunicación siendo llevados a procesos interminables ante las autoridades de control de la comunicación, entonces yo creo que sí hay espacio para ser suspicaz, ¿no? Y yo soy mal pensado y a mí me parece que esto simplemente es un mensaje que se está transmitiendo, que se le está transmitiendo al país y a la oposición de parte del gobierno respecto a hacernos entender de que tienen herramientas que pueden llegar a utilizarlas en caso de ser necesaria, ¿verdad? Nos están recordando, en mi opinión, que cuentan con esas herramientas para utilizarlas en el caso de que este ambiente de confrontación en el país llegue a exacerbarse un poco más, ¿no? Ahora, en el fondo de todo, la base de toda esta discusión es la reelección indefinida, porque Manuela Pic fue capturada por participar en una marcha que se estaba manifestando y que estaba exigiendo el archivo de las enmiendas constitucionales. El estado de excepción ha sido dictado en el marco de estas protestas. Lo que está girando, todo está girando alrededor de este tema. Este es el tema fundamental del país en este momento. La reelección indefinida propuesta por el partido del presidente Rafael Correa. Con todo respeto, yo creo que también deberíamos pensar, y si ellos tienen información que de verdad va a pasar algo con el volcán que va a llevarnos a magnitudes y que también no nos han dicho. En Zamora Chinchipe. En donde sea, podemos darle parece que Manuela Pic va a empezar a hablar en este momento. Lindo. Quisiera que la escuchemos. Veamos. Soy de esta tierra y si el gobierno pensó que yo no era ecuatoriana, ustedes me hicieron ecuatoriana más que cualquiera. ¡Viva los pueblos de América! ¡Viva! ¡Viva la libertad de expresión! Es un honor estar aquí con tantos líderes que han luchado tanto por estas tierras, por los ancestros y por las generaciones a venir. Es un honor estar en esta Pachamama, bajo este cielo y en esta yacta. Es un alivio estar afuera y es un honor enorme estar con el apoyo de todos ustedes en Quito. Cuando Quito se levanta, y con el apoyo de todo el país. Se levanta, ha dicho, acaba de decir Manuela Pic. Bueno, el tema por el que Quito está levantado es la reelección indefinida. Yo creo que no solo la reelección indefinida. Para mí hay dos temas fundamentales. Uno es político y el otro es económico. O sea, acuérdate que por la reelección indefinida se viene peleando desde hace tiempo, desde el año pasado, pero lo que desató ahorita el malestar masivo de la ciudadanía, o al menos lo expresó en las calles, fueron los impuestos a la herencia de la plusvalía. Es un cóctel de dos cosas.
Por un lado, la parte política de yo hago aquí lo que me da la gana y no solo me quiero reelegir indefinidamente, sino que lo quiero hacer a espaldas del pueblo. Porque ahora dicen, no, es que nosotros tenemos mayoría porque ganamos en la Asamblea. Vaya a ver, pues si en los planes legislativos alguien dijo que iba a hacer la reelección indefinida. Evidentemente ha habido un cambio de opinión en el gobierno que hay que preguntarle a la gente si también lo tiene. Y a la gente siento yo que le molesta no solo la reelección indefinida, sino que se pretenda tomar el nombre del pueblo para hacer algo que ellos no quieren. Pero la crisis económica, tú estás diciendo que la gente se le está levantando en este momento Así es. por la crisis económica. Pero ahí hay Yo un pienso problema. que ese es el disparador. Ahí hay un problema básico, que un levantamiento no soluciona la crisis económica. No, de ninguna manera. De O sea, hecho, hay que considerar que la levantamiento agrava en y una alguna protesta medida. pudiera lograr que se retiren o que se archiven las enmiendas y que la reelección quede suspendida o quede anulada y que en el 2017 se cambie el régimen y entonces se cambie una política económica que logre solucionar el problema. Pero la crisis económica en sí misma no se soluciona saliendo a las calles a protestar. Depende, puede haber rectificaciones económicas del gobierno, por ejemplo. Podría el presidente decir, ya no voy a insistir en la cantaleta de los impuestos a la herencia y plusvalía, que dice, voy a llamar el diálogo, pero de todas formas los impuestos van a ir en algún momento. La gente siente que eso es una tomadura de pelo y sigue esta manía de querer como raspar la olla contra la gente en vez de amarrarse el cinturón y gastar menos. Yo diría que mucho más bien le hace a la economía el archivo de las enmiendas constitucionales que alguna decisión respecto a los impuestos de la ley de herencias y de plusvalía. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en el Ecuador? Pues la inversión está paralizada. ¿Y por qué está paralizada la inversión? Porque no hay certidumbre. Vivimos en este clima de incertidumbre que en el Ecuador que ha hecho que las actividades productivas entren en una situación de stand-by. Entonces, lo que necesita el sector privado, lo que necesitan los empresarios es certezas, que el gobierno dé una línea clara, ¿verdad?, de hacia dónde quiere avanzar y que esto obviamente entre dentro del marco de la legalidad, ¿no? Por eso insisto, yo creo que el gobierno lo mejor que podría hacer en este momento para tratar de revitalizar la economía es archivar las enmiendas constitucionales o al menos convocar a un referendo de acuerdo a su propia iniciativa para que sea el pueblo el que se exprese, ¿verdad? Pero efectivamente yo sí coincido de que el tema económico está jugando un papel importante. Creo que hoy, afortunadamente, el tema de las enmiendas constitucionales sí es el principal tema que está motivando a la gente a protestar. Como decía Héctor, efectivamente es un tema que han venido luchando pocos líderes políticos han venido luchando con esa bandera con claridad desde hace más de un año. Hoy esa bandera la ha tomado el resto del país y en buena hora, porque realmente es el tema fundamental en este momento histórico de la patria. Yo quiero acotar que a mí me gustó de sobremanera la intervención de Guillermo Lasso hoy día cuando irrumpió en Cuenca a la socialización de la famosa enmienda y dijo que él iba a desenmascarar a quienes se quieren perpetuar en el poder, porque eso es lo que está pasando, se quieren perpetuar en el poder. Y frente a eso la gente va a las calles y se vuelve la coyuntura, ¿no? Es anti-ley de herencia, anti-ley de plusvalía, anti-enmiendas, anti-todo, se vuelve una causa nacional porque todos nos vemos afectados. Y qué mejor que vaya alguien que simboliza una esperanza de un cambio, una redirección de la situación actual y se lo diga así, ¿no? Tan claro. Vengo a desenmascarar a quien se quiere perpetuar en el poder. Es que me pareció formidable. Ahora, ¿ustedes creen que es posible que saliendo... ¿Ustedes creen que es legítimo que a través de la fuerza y a través de la violencia, a través del cierre de carreteras, el país resuelva esta discusión? ¿Es legítimo eso? O sea, ¿hay derecho o que hay un camino, hay otro camino que se pueda tomar para poner sobre el tapete, obligar al gobierno a reflexionar sobre este tema? ¿Es esto lógico? Bueno, la calle siempre es el camino. Uno toma la calle para caminar. Así que tú tienes que tomar la calle y ese es el camino que nos han dejado. No siempre es el camino. Eso es otra cosa. Es el camino que nos han dejado. Es el camino que nos han dejado para manifestarnos. Es distinto. Y es por eso que yo, ojalá no hubiéramos llegado a esta situación. Yo con todo respeto insisto en lo que puse la vez pasada. Esto no es proselitismo, esto no es partidario, no, esto es una manifestación ciudadana. Así es. La gente está cansada. La gente quiere que se archiven las enmiendas.
enmiendas, no quiere reelección indefinida. Y ahí es cuando yo digo, ¿por qué no lo consultan? Si tan bien tienen asegurado y confiados que el pueblo quiere que siga, entonces consulte. Pida consulta popular. Pero sobre hemos el archivo llegado, de las saben que no. enmiendas. después de un año de estar insistiendo en la consulta popular, yo creo que ya ese tiempo pasó. Por eso es que está la gente en las calles y todos los días nos enteramos de un nuevo sitio que se levanta, un nuevo sitio que se despierta. La pregunta va a ser, y cuando se despiertan todos los que se están despertando al mismo tiempo y en el mismo lugar y a la misma hora, ¿qué es? Bueno, eso va es a lo que está pasar? ocurriendo y por eso las enmiendas, y en eso yo coincido con lo que tú decías, retomando la idea original de la reelección indefinida, son un elemento aglutinador. O sea, la gente, y yo pienso que eso es un hecho indiscutible, que la gente empezó a salir por el impuesto a la herencia y plusvalía. O sea, así fue como ocurrió. Fue el Digamos, fue la gota que derramó el Es la vaso. vuelta porque la Sí. gente viene reclamando Y además varias que cosas hay una desde realidad. antes. Mira, atropellos políticos existen desde que Rafael Correa entró a la presidencia y existían antes también de Bueno, Rafael así Correa es. en este país. Pero no Nosotros en la misma somos magnitud. sectarios, los No en la misma problemas siempre magnitud. hay- Acuérdate así cuando tipo. recién Correa se posicionó, destituyó al Congreso y Por puso eso a te los digo, diputados pero de los de manteles antes, a de garrotazos antes. limpios. De antes, Es claro. distinto. Bueno, Siempre pero en existió las esa discrepancias, época- pero aquí ya, claro, ya con... En esa época la gente no dijo nada Por porque la gente supuesto, odiaba la al gente Congreso. aplaudió, no solamente que no dijo nada. Bueno, no es que no dijo nada. Digamos No, que la tampoco, mayoría no. del país No. fue bastante indiferente y por eso No. políticamente No es la fue Muchos, Peor que- muchos hablamos del tema y muchos lo criticamos. sin duda. Pero, Claro, no es una totalidad. corrijo, Así no es que la gente no hay dijo que nada. generalizar, no hay que caer en lo que criticamos, que es generalizar. No, digamos no, que hay que dejarse de siempre- corrección política. Digamos Así que es. La gente políticamente- aplaudió que el gobierno mandara a su casa al Congreso. No la gente lo todos aplaudió. No todo el mundo, sin No duda, todo hubo el gente mundo. que lo Pero criticó. Una mayoría, No comparto una esa mayoría del generalización país. O sea, es tampoco. que es una Volviendo- cosa inaceptable que el país no se haya incendiado cuando mandaron al Congreso a su casa. Mira, volviendo al punto que yo quería hacer recordando lo de los diputados de los manteles, es que la gente sale a las calles cuando aparte de los atropellos políticos también le metes la mano en el bolsillo. Sí, Pues es eso es, verdad. tradicionalmente pasa aquí y pasa en todas partes. No es un tema ecuatoriano nomás. Sí. Entonces, claro, cuando la gente ve, y en esto el presidente parece que está muy desconectado con la realidad, que alguien en el campo dice, chuta, yo tengo un terreno que me dejó mi abuelito y me lo van a quitar a título de qué, o yo tengo que pagar un impuesto adicional a título de qué, la gente se molesta. Y claro, eso hace que todos salgan a las calles, pero claro, puede que de un sector a la izquierda, por ejemplo, estén de acuerdo con el impuesto a la plusvalía o con el impuesto a la herencia. Puede que en el tema económico haya muchas discrepancias en todo el espectro ideológico del país, en lo que todo el mundo coincide y ha sido el elemento aglutinador. Dejen decirle no a la reelección indefinida o al menos pedir Ahora, una consulta popular para que el pueblo decida. doctrinalmente, desde el punto de vista doctrinal, ¿tú estás a favor o en contra de que exista una reelección indefinida? Yo estoy en contra. Todos estamos Yo estoy en contra. contra de una reelección indefinida. ¿Por qué? Porque no es sano. La democracia necesita el cambio, necesita la alternancia, necesita opciones. La gente tiene que estar en posibilidad de escoger si quiere piña o quiere comer naranja. No queremos comer piña el resto de la vida, ¿me explico? Yo parto de una cosa tan simple como esa. ¿Y ustedes por qué creen que si se permite la reelección indefinida, el pueblo va a votar siempre por la misma opción? Puede votar por una opción distinta. Pasa en América Latina, en la mayoría de casos, porque el que está en el poder tiene todas las ventajas del mundo. Es rarísimo que un candidato presidente pierda. Puede ser que A la nosotros reelección, estemos claro. en contra de la reelección indefinida, ¿verdad? Puede ser que estemos en contra. claro. Pero puede ser que quienes están afuera, alguna parte o algún sector, esté de acuerdo. Pero por eso te digo, el problema aquí es que no deciden transparentarlo. O sea, hagan una consulta, que el enseñen pueblo las elija. papeletas, porque si lo mandas a la asamblea ya sabemos cuántas manos se van a levantar a favor y va a ser exactamente lo mismo. Pero han tienes sido aquí, unos o poner el dedo, porque ahora legisladores se han modernizado, elegidos por meten el el dedo, pueblo. no. Pero no elegidos con la oferta Pero de violar no la elegidos Constitución. con las ¿ah? mismas reglas de juego que Y que antes. O sea, Pero es que ahí cuando se tenemos que votó poner por un alto. ellos, cuando se votó por ellos, esto es importante. dejar Nunca claro. dijeron que iban a Lo sé, reelegirse pero cuando indefinidamente. se votó por ellos, sabíamos que iban a votar de una manera y que iban a votar con el régimen. Pero en campaña el presidente dijo que la democracia exigía alternancia, luego cambió de opinión o no cambió de opinión, Hay cambió de discurso. candidatos, así es, hay Pero eso es lo candidatos dijo. que hay una candidata que fue aquí pues en A ver. Guayaquil que en su cuenta decía que es malo que se perpetúe en el poder, Viviana que era Bonilla, malo claro. que sea Nombres. candidata. Así es, Viviana Bonilla lo decía en su Claro, cuenta de Twitter, pero lo decía en ahora contra de Nebot. es la primera Ah, en que contra de Nebot, defiende. claro. Es la primera que defiende. Cuando el alcalde Nebot se lanzó a la candidatura, ella era la primera que salía a decir que era malo que un candidato se perpetúe en el poder. Y ahora es la primera
o una de las primeras, porque es una de las caras visibles que dice que está bien que se perpetúe en el poder. Entonces, por eso te digo, aquí no es cuestión, puede ser que nosotros estemos en desacuerdo, pero lo lógico, lo transparente es que hagan una consulta popular donde demuestren. Ahora, eso es engañarnos a nosotros mismos, porque recordemos que ellos también manejan la parte electoral. Bueno, básicamente, o sea, es otro de los brazos. claro, por ¿no? eso volvemos al Entonces, punto. aquí Claro. estamos a merced de un gran pulpo que tiene Básicamente, varios el tentáculos problema es que y se nada ha más. perdido la independencia de las funciones, que no creemos que haya independencia en el Consejo Nacional Electoral. No confiamos, yo creo que no hay confianza. Pero yo, mira que yo por lo menos le tengo más duda o más credibilidad a la parte electoral que a la misma asamblea. El fraude Porque electoral tiene un límite. Así es, o sea, tú no puedes puedes engañar maquillar 2 todo el millones de tiempo. votos. Y en Pero Venezuela- puedes, La diferencia pero es que puedes en negar los Venezuela no ha formularios. ocurrido. En Venezuela, te digo, de amigos que yo tengo en la oposición venezolana, me dicen, mira, el problema fue que no ganamos con lo suficiente. Pensamos Para que hubo marcar la fraude, pero el diferencia. margen fue tan Pero sí, estrecho. Perdóname, diciendo, pero, no pero ganar mira con lo lo que estás suficiente. diciendo. No, total. A ver, Pero Es mira lo que una estás diciendo. Así aberración. es. No Totalmente. ganar, pero ganaron. Pero es que Ganaron. A ver, sí, eso sí, lo sí, sí. demostraron en Pero hubo Venezuela, fraude. que De habían- acuerdo, que habían pero ganado, pero ¿a que qué no habían vamos? tenido la brecha suficiente para que no Mira haya el caso de la podido asamblea, es que cambiar. lo que puedes hacer en la asamblea no tiene límite. En la función electoral, más que sea, hay un límite de fraude que puedes hacer. O sea, en Quito, aquí en Guayaquil, ganaron 2 alcaldes con el 60% y ahí no hay fraude que te salve. Pero hoy no quieren ir a la vía electoral porque saben que la derrota sería masiva y por eso van al espacio donde sí controlan absolutamente todo, que es la Asamblea, que es la Corte Constitucional. Y ojo, dices que los asambleístas fueron electos. Primero que no fueron electos con ese discurso. Nadie votó por los asambleístas de Alianza País Para que con se la queden oferta de por el- campaña de reelegirse porque dijeron lo contrario. No solo que no lo dijeron lo contrario. Y segundo, ser electo no es patente de corso para hacer lo que te da la gana. Pues entonces mañana también se reúnen el 80% de los alcaldes del país y dicen, nosotros fuimos electos, cambiemos la constitución. Pues eso, los asambleístas no tienen potestad Claro, y pueden para decir, violar No, pero la hay constitución. un Presidente, elemento cantidad de personas. adicional, que es la legitimidad, ¿no? El presidente de la República se ha llenado la boca en el último tiempo, ¿verdad?, para restarle legitimidad a quienes están expresando su posición contraria a la reelección indefinida, ¿verdad?, arrogándose él la capacidad de determinar qué es legítimo y qué no es legítimo. Pero yo me pregunto, ¿tiene la Asamblea la legitimidad para hacer un cambio, que además es inconstitucional, por razones que podemos hablarlo después, un cambio tan importante, ¿Es inconstitucional teniendo el qué cosa? 50% de los votos, apenas el 50% de los votos, que es lo que tuvo Alianza País? Además, El 50% de los votos que le ha permitido por un sistema perverso, Creado diseñado por ellos, a diseñado, medida por así ellos, es. para tener una sobrerepresentación en la Asamblea, pues ellos no tienen la legitimidad para hacer un cambio fundamental. ¿Por qué es inconstitucional? Porque estamos hablando de una reforma que cambia la estructura fundamental del Estado, para lo cual hace falta que se le consulte al pueblo. Pero, una vez más, ellos han decidido ir por el atajo, por el camino fácil, porque saben lo que sabemos todos, ¿verdad?, que si van a una consulta popular la pierden. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de este programa. Es nuestro primer programa, con todo respeto. Yo quiero, antes de terminar, exponer una declaración de principios. Aquí queremos debatir de manera abierta, en total libertad, con pluralismo, los problemas que están aquejando al país o a la nación, o que nosotros creemos que están afectando a la nación. Quiero decirle que tenemos un límite y que nos hemos impuesto a nosotros mismos un límite. En este programa vamos a defender siempre la democracia y la libertad. Aquí no se admiten posiciones no democráticas tendientes a romper el orden constitucional o a menoscabar la libertad. Ese es un límite que nos hemos impuesto a nosotros mismos. Así que con esta aclaración quiero invitarlos todos los días lunes a las 7 de la noche a debatir con nosotros y a escuchar este debate con todo respeto. Muchas gracias.